Imagina ser tan amado por Jesús que el mundo entero te conociera como el discípulo predilecto, aquel joven pescador de temperamento fuerte que descansó la cabeza sobre el pecho del Salvador durante la última cena. El único apóstol que se quedó firme a los pies de la cruz mientras todos los otros huían. El hombre que escribió las palabras más profundas sobre el amor divino y tuvo visiones del fin de los tiempos, cuyos relatos aún hoy nos hacen temblar. Esta es la historia de Juan, el hijo del trueno, que se transformó en el apóstol del amor, una narrativa que revela cómo el poder de Cristo puede moldear hasta el corazón más impulsivo y transformarlo de manera inconmensurable. Únete a mí en esta jornada, pues la historia de Juan puede ser la clave que necesitas para una transformación profunda en tu vida. El amanecer sobre el mar de Galilea comenzaba a dibujarse cuando el joven Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, se preparaba para otro día de trabajo arduo con su red de pesca al lado de su hermano Santiago. Sus manos, marcadas por la dureza de años lidiando con redes y embarcaciones, se movían con habilidad y precisión, mientras sus ojos, del mismo color de las aguas familiares, observaban el horizonte con atención. El viento salado tocaba su rostro joven, marcado por el sol y levemente cubierto por una barba incipiente, una señal de su juventud, probablemente con poco más de 20 años. Había algo en sus ojos que lo diferenciaba de los otros pescadores, una inquietud espiritual, una búsqueda incesante que trascendía las aguas tranquilas del lago. Juan nació en Betsaida, un modesto villorrio pesquero a las márgenes del mar de Galilea. Venía de una familia de clase media dentro del contexto pesquero. Su padre, Zebedeo, poseía varias embarcaciones y empleaba trabajadores, lo que indicaba una estabilidad económica. Su madre, Salomé, mujer de profunda fe y temor a Dios, había transmitido a sus hijos el amor por las Escrituras y la esperanza mesiánica que ardía en el corazón de todos los judíos devotos. No fue por casualidad que ella siguió más tarde a Jesús, estando presente entre las mujeres que se mantuvieron al pie de la cruz, una devoción que, sin duda, influyó profundamente en sus hijos. En aquella mañana, mientras Juan y Santiago trabajaban juntos en las redes, nadie podría imaginar que aquel sería el último día de sus vidas como las conocían. Juan, aunque joven, ya demostraba las características que lo definirían a lo largo de toda su existencia. Una naturaleza ardiente y emocional que lo llevaría a ser uno de los pilares del cristianismo. Él estaba a punto de vivenciar una transformación radical, algo que cambiaría no solo el curso de su vida, sino también la historia de la humanidad. Junto a su hermano Santiago, Juan era conocido por el sobrenombre de Boanerges, los hijos del trueno. Sin embargo, esa intensidad y pasión que lo caracterizaban también se reflejaba en una capacidad única para el amor profundo y la contemplación. Aunque era el menor de los dos hermanos, ya mostraba una sensibilidad especial para percibir lo trascendental, una cualidad que lo distinguía no solo dentro de su familia, sino también en su entorno. La noticia de un predicador llamado Juan el Bautista, que anunciaba la llegada inminente del Mesías y bautizaba a los creyentes en el río Jordán, llegó a los oídos de los pescadores de Galilea. Algunos, entre ellos Juan y Andrés, hermano de Simón Pedro, decidieron dejar temporalmente sus redes para escuchar al profeta del desierto, atraídos por su mensaje de arrepentimiento y preparación para la llegada del reino de Dios. Con un corazón inquieto y un hambre insaciable por la verdad, Juan quedó profundamente impresionado por las enseñanzas del Bautista, decidiendo convertirse en su discípulo. Fue justamente en ese camino, siguiendo al Bautista, cuando Juan tuvo su primer encuentro con Jesús de Nazaret. El relato de ese momento trascendental quedó registrado con una sencillez y profundidad notables en su propio evangelio. Sin embargo,
con la humildad que lo definía, nunca se nombró directamente en su relato. Al ver pasar a Jesús, el Bautista exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esas palabras resonaron en lo más profundo del alma de Juan, como ninguna otra enseñanza que había escuchado antes. Sin dudarlo, junto con Andrés, siguió a Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta de que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscáis?». La simplicidad de la pregunta contrastaba con su profundidad. ¿Qué buscaba realmente Juan? Sabiduría, la llegada del reino prometido, un maestro que llenara el vacío que sentía, aunque aún no lo comprendiera del todo. «Rabí, ¿dónde moras?», preguntaron ellos. Jesús les respondió: «Venid y ved». Fue esa invitación la que marcaría un antes y un después en sus vidas. Una invitación que cambiaría el curso de su existencia para siempre. Juan recordaría ese primer encuentro con una claridad vívida a lo largo de los años. Incluso décadas después, ya siendo un anciano, cuando escribiera su evangelio, mencionó con precisión que aquel momento había ocurrido cerca de la 10ª hora del día, alrededor de las 4 de la tarde. Los detalles permanecían frescos en su memoria porque fue en ese instante cuando su corazón reconoció a quien había estado buscando durante toda su vida, aunque aún no pudiera expresarlo con palabras. Después de ese encuentro, aunque regresó temporalmente a su labor como pescador, su mente y su corazón ya no estaban completamente centrados en las redes y los peces. La semilla del cambio ya había sido sembrada. Poco tiempo después, cuando Jesús pasó por la orilla del mar y vio a los hijos de Zebedeo trabajando con su padre en la barca, remendando las redes, se acercó a ellos y les hizo una invitación que cambiaría definitivamente sus vidas. Una llamada directa resonó en los oídos de Juan y Santiago: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». La respuesta de los dos hermanos fue inmediata. Sin titubear, dejaron la barca a su padre y a los jornaleros y decidieron seguir a Jesús. En ese momento, el joven pescador de Galilea no podía imaginar el papel crucial que desempeñaría en la historia del cristianismo. Aún sin saberlo, estaba destinado a ser conocido como el discípulo amado, uno de los 3 más cercanos a Jesús, aquel que se recostaría sobre su pecho en la última cena, el que permanecería fiel al pie de la cruz cuando casi todos habían huido, el que correría al sepulcro en la mañana de la resurrección. Juan también sería el escritor de uno de los evangelios más profundos y místicos, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. Además, pastorearía la iglesia en Asia Menor y, según la tradición, sería el único de los apóstoles que moriría de muerte natural después de sufrir persecución y exilio. Los primeros días siguiendo a Jesús fueron una experiencia transformadora para Juan. Caminar por los polvorientos caminos de Galilea junto al Maestro, escuchar sus enseñanzas, presenciar sus milagros y ver cómo trataba a los marginados y a los poderosos, fue como despertar a una nueva dimensión de la existencia. Con su naturaleza sensible y contemplativa, Juan absorbía cada palabra, cada gesto, cada enseñanza de Jesús como una esponja sedienta. Su juventud le ofrecía una apertura especial para recibir la radical novedad del mensaje del reino que Jesús proclamaba. Pronto quedó claro que Juan, junto con Pedro y Santiago, formaba parte del círculo más íntimo de los discípulos. Fueron estos 3 quienes Jesús eligió para estar presentes en momentos cruciales, como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el monte y la agonía en Getsemaní. Esta cercanía especial permitió a Juan ser testigo privilegiado de la humanidad y la divinidad de Jesús, tanto en momentos de gloria como en profundos momentos de sufrimiento. La relación entre Jesús y Juan fue desarrollándose de una forma única. El joven discípulo, con su capacidad para el amor profundo y la lealtad inquebrantable, estableció con el Maestro un vínculo que lo llevaría a ser conocido como el discípulo a quien Jesús amaba. Este título, que Juan usó para referirse a sí mismo en su evangelio, no implicaba un favoritismo exclusivo por parte de Jesús, sino que reflejaba la conciencia profunda que Juan tenía del amor de Cristo hacia él. Una conciencia que marcó
y definió por completo su identidad y vida eterna. Esta pregunta de Pedro marcó un momento crucial, pues no solo reflejaba la fidelidad del discípulo, sino también la comprensión profunda que había comenzado a gestarse en el corazón de los apóstoles, incluido Juan. A pesar de las dificultades y las críticas, la conexión con Jesús era irrompible para aquellos que le seguían con sinceridad. Sin embargo, el camino de Juan junto a Jesús no fue una línea recta de perfección espiritual. Los evangelios también nos muestran sus debilidades y el proceso de transformación por el que pasó. Ese carácter fogoso que le valió el apodo de Hijo del Trueno se manifestó en episodios como aquel en el que quiso hacer descender fuego del cielo sobre un pueblo samaritano que había rechazado a Jesús, o cuando, junto a su hermano Santiago, pidió a su madre que intercediera para que ellos ocuparan los lugares de honor en el reino, a la derecha y a la izquierda de Jesús. En cada uno de esos momentos, Jesús corrigió amorosamente a Juan, moldeando su carácter y enseñándole que el verdadero camino del discipulado no era el del poder, sino el del servicio. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, les enseñó Jesús cuando la ambición comenzó a florecer en los corazones de los discípulos. Estas lecciones calaron profundamente en Juan, transformando gradualmente su corazón fogoso en un corazón que aprendió a amar como Jesús amaba. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, también lo hacía la oposición de los líderes religiosos. Juan fue testigo de los debates cada vez más tensos entre Jesús y los fariseos, escribas y saduceos. Vio cómo las multitudes seguían a Jesús por sus milagros, pero también cómo muchos de ellos se apartaban cuando sus enseñanzas se volvían más exigentes. En un momento crucial, Jesús se volvió hacia los 12 y les preguntó: ¿también vosotros queréis iros? Fue Pedro quien respondió por todos diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, este intercambio reflejó no solo la fidelidad de los discípulos, sino también el principio fundamental que Juan finalmente entendió. Seguir a Jesús no era un camino fácil, sino uno que requería compromiso, sacrificio y una transformación profunda. A través de estos momentos de prueba y corrección, Juan fue moldeado hasta convertirse en el apóstol del amor, un título que no solo reflejaba la cercanía con Jesús, sino la profunda comprensión y vivencia de su enseñanza sobre el amor incondicional. La traición de uno de sus propios discípulos. A medida que estos momentos se sucedían, Juan no solo era testigo de las grandes acciones de Jesús, sino que también comenzaba a comprender que el Mesías que había seguido no era simplemente el liberador político que muchos esperaban, sino algo mucho más grande y profundo: el Salvador que daría su vida por la redención de la humanidad. Juan, en silencio, asintió a las palabras de Pedro. Aunque no comprendía plenamente todo lo que Jesús enseñaba y hacía, algo en su interior le decía que había encontrado el tesoro que su alma había estado buscando toda su vida. Había algo en la cercanía con Jesús que le permitía vislumbrar una realidad que trascendía todo lo que había conocido hasta entonces. Una realidad que más tarde describiría con palabras sublimes, como las que escribió en su Evangelio: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas palabras, cargadas de profundidad, reflejan el entendimiento único que Juan alcanzó sobre la divinidad de Jesús y la profundidad de su misión en la tierra. Cuando Jesús comenzó a hablar abiertamente sobre su muerte inminente, Juan, al igual que los demás discípulos, se resistió a aceptar esta realidad. La idea de un Mesías sufriente chocaba con las expectativas tradicionales judías de un libertador político y militar que liberaría al pueblo de la opresión romana. Sin embargo, eventos como la Transfiguración, en la que Juan, junto con Pedro y Santiago, vio a Jesús conversando con Moisés y Elías sobre su partida,
empezaron a prepararlo para lo que vendría. Aquel momento fue clave para Juan, pues fue una manifestación de la gloria divina de Jesús, mostrando que su misión no era terrenal, sino celestial. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado por las multitudes como el Hijo de David, parecía momentáneamente confirmar las esperanzas mesiánicas tradicionales. En ese momento de gloria, Juan pudo haber pensado que finalmente había llegado el momento en que Jesús establecería su reino, un reino que liberaría al pueblo de su sufrimiento y opresión. Sin embargo, los eventos dieron un giro inesperado cuando la última semana de Jesús en Jerusalén estuvo marcada por la intensidad de los acontecimientos. Juan estuvo presente en momentos cruciales: la purificación del templo, los debates con los líderes religiosos, las enseñanzas finales de Jesús y la predicción de su traición. En cada uno de estos momentos, Juan no solo fue un espectador, sino que también fue moldeado en su comprensión de quién era verdaderamente Jesús. Lo que comenzó como una relación con un maestro que enseñaba sobre el reino de Dios, se transformó en un vínculo profundo con el Salvador, que estaba dispuesto a sacrificarse por la humanidad. La cercanía de Juan con Jesús lo llevó a ser testigo no solo de los momentos de gloria, sino también de los momentos de profundo sufrimiento, lo que le permitió comprender que el camino hacia el reino de Dios pasaba por la cruz, un concepto radicalmente diferente al que inicialmente había concebido. Camino que debía seguir. La escena en el huerto de Getsemaní fue un reflejo de la angustia profunda de Jesús y de la debilidad humana de los discípulos, mientras Jesús oraba con fervor, expresando su tristeza y su necesidad de compañía en ese momento de dolor. Juan, al igual que los otros, no pudo mantenerse despierto. A pesar de la cercanía que compartían con Jesús, la humanidad de los discípulos se mostró en su incapacidad para acompañarlo en su angustia. Esta experiencia marcó profundamente a Juan, quien más tarde, al escribir su evangelio, sería testigo de la vulnerabilidad de Jesús, un aspecto de su divinidad que pocos pudieron comprender en ese momento. Cuando la turba llegó al huerto, guiada por Judas, Juan, al igual que los demás, experimentó el miedo y la confusión. El arresto de Jesús desató una serie de emociones encontradas en los discípulos. Aunque Pedro intentó resistir, cortando la oreja de un siervo del sumo sacerdote, Jesús dejó claro que ese no era el camino que debía seguir. En ese instante, Juan fue testigo no solo de la traición de Judas, sino también de la absoluta disposición de Jesús para cumplir con su destino, sin recurrir a la violencia ni a la defensa personal. El acto de Jesús, al sanar la oreja del siervo herido por Pedro, mostró su carácter divino y su compromiso con el mensaje de amor y perdón, incluso en el momento más sombrío. Juan, al estar cerca, pudo ver cómo la entrega de Jesús no era solo física, sino también espiritual. A pesar de la confusión y el caos que rodeaban el arresto, Juan entendió que Jesús no era una víctima del destino, sino que estaba eligiendo seguir el camino que le había sido señalado para redimir a la humanidad. El rostro de Juan se llenó de incredulidad y tristeza mientras veía cómo Jesús se alejaba de ellos, pero en su corazón ya comenzaba a comprender que ese sacrificio era la culminación de todo lo que había vivido junto a él. Jesús había hablado en más de una ocasión sobre su muerte y resurrección, pero ahora, al ver el arresto, el juicio y la condena, Juan estaba comenzando a entender la magnitud del sacrificio de Jesús. Este sería el principio de una jornada de transformación para él, un viaje hacia la comprensión profunda de la obra de Cristo, que cambiaría su vida y la de la humanidad para siempre. Hay temor, escribió más tarde Juan, recordando aquellas horas en las que su fe y lealtad fueron puestas a prueba en el lugar más oscuro. Mientras los demás discípulos huían, aterrados por la persecución que acechaba, Juan permaneció junto a la cruz, al lado de María,
la madre de Jesús, y de otras mujeres que no se apartaron de él. Esta escena fue un testimonio claro del vínculo inquebrantable que unía a Juan con su maestro, un amor que no temía al dolor ni al sacrificio. Cuando Jesús, en medio de su agonía, se dirigió a María y a Juan, les dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan le dijo: «He ahí tu madre». Con estas palabras, Jesús no solo expresó su preocupación por su madre, sino que también confió a Juan una responsabilidad enorme, la de cuidar de María, la madre de Jesús, como propio ser querido. Este acto de entrega, cargado de profunda significancia, reflejó el amor de Jesús por aquellos que le seguían y de Juan hacia él, mostrando que el amor verdadero no se rige por la distancia o el miedo, sino por la fidelidad y el compromiso. Juan aceptó el encargo de cuidar a María sin vacilar. Desde aquel momento, ella se convirtió en parte de su vida, una muestra palpable de la cercanía y la unidad entre los dos. En ese instante, la cruz dejó de ser solo un lugar de sufrimiento para convertirse en un lugar de transformación. El amor de Juan por Jesús se selló en ese momento crucial, cuando permaneció firme, demostrando que, a pesar de todo lo que estaba por venir, su lealtad y su amor no conocerían límites. El corazón de Juan se desgarraba al ver a su maestro en la cruz, pero al mismo tiempo comprendía que ese sacrificio era necesario. Aunque el dolor era inmenso, algo más grande estaba en marcha, algo que cambiaría el destino de todos. Juan fue testigo no solo de la agonía de Jesús, sino también del cumplimiento de la promesa de salvación que él vino a traer al mundo. El sacrificio de Jesús en la cruz, la entrega total de sí mismo, fue la culminación de todo lo que Juan había aprendido a lo largo de los años, y ahora se convertía en su misión: difundir ese amor que nada puede destruir, ni siquiera la muerte. Este momento de fidelidad y entrega profunda marcó a Juan de manera irreversible. Desde entonces, su vida se dedicaría a dar testimonio de ese amor radical que Jesús le enseñó en la cruz, un amor que no se detiene ante el sufrimiento, sino que trasciende la muerte para traer vida. Pedro. El momento fue profundamente significativo para Juan, no solo por la pesca milagrosa, sino también por el acto de restauración de Pedro, quien, al igual que Juan, había sido testigo del sufrimiento de Jesús, pero también de su resurrección. Jesús, en su infinita misericordia, le dio a Pedro una oportunidad para redimir su negación, preguntándole 3 veces si lo amaba, y cada vez Pedro afirmaba su amor por él. «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús, confiándole la responsabilidad de cuidar a su rebaño, y así fortaleció su fe y su misión. Juan, al estar presente en esos momentos cruciales, experimentó una transformación aún más profunda. El amor que Jesús le mostró, especialmente en la cruz, se extendió a toda la comunidad de creyentes, y fue este amor lo que impulsó a Juan a predicar y a vivir de acuerdo con la enseñanza que había recibido. No solo era testigo de la resurrección de Jesús, sino también de la restauración de aquellos que habían caído en la duda, como Pedro, y de la alegría de ver cómo el Espíritu Santo comenzaba a moverse en los corazones de los discípulos. El Evangelio de Juan se convierte así en un testimonio de ese amor inquebrantable. Un amor que no teme a la muerte, sino que la vence. Un amor que restaura y transforma. Juan, al ser el discípulo amado, fue el primero en entender que el camino hacia la vida eterna no era solo a través de la observación de milagros, sino a través de una relación profunda con el amor de Cristo. Un amor que se ofreció por todos, incluso por aquellos que lo habían abandonado. A lo largo de su vida, Juan sería el portador de ese mensaje de amor y esperanza. Un mensaje que trascendería generaciones y que sería la base de su ministerio como apóstol. Después de la resurrección, Juan continuó su vida en la predicación, siendo una figura fundamental en la iglesia primitiva. Junto a otros apóstoles, llevó el mensaje del Evangelio a diversas regiones, predicando el amor, la misericordia y la salvación que Cristo había prometido. A pesar de las persecuciones y pruebas que enfrentó, Juan nunca dudó del amor de Cristo,
y su testimonio se mantuvo firme hasta el final. A través de sus escritos, especialmente en el Evangelio que lleva su nombre, las epístolas y el Apocalipsis, Juan compartió la visión de un amor eterno que no solo trasciende el tiempo, sino que también es la clave para la redención de la humanidad. El testimonio de Juan, al igual que su vida, nos recuerda que el amor verdadero, el amor de Dios, es el que nos lleva a la vida eterna, y es este amor el que debe ser el fundamento de nuestras acciones y creencias. En su fidelidad, Juan nos mostró que, incluso en los momentos más oscuros, el amor de Cristo es lo único que nunca falla y es lo único que puede transformar nuestras vidas de manera radical. Promesa que Jesús les había hecho, de que recibirían poder al descender sobre ellos el Espíritu Santo. Este momento transformador marcó el comienzo de la iglesia primitiva. Juan, al igual que los demás discípulos, experimentó la presencia del Espíritu de una manera palpable, un evento que no solo llenó sus corazones de gozo y valentía, sino que también les dio la fortaleza necesaria para comenzar a predicar el Evangelio con audacia, enfrentando la persecución y la oposición que surgiría en los años venideros. Después de recibir el Espíritu Santo, Juan se convirtió en una figura central en la comunidad cristiana, predicando con fervor y siendo testigo de milagros que confirmaban el poder divino que había sido otorgado a los apóstoles. Su testimonio fue fundamental para la expansión de la fe y su amor por Jesús, que nunca flaqueó desde el momento en que lo siguió, lo impulsó a llevar el mensaje del Evangelio a nuevos territorios. Su valentía y dedicación eran evidentes en cada una de sus acciones, desde su predicación hasta su cercanía con los primeros cristianos, a quienes cuidaba con el amor que Jesús le había enseñado. Sobrevivió a muchas pruebas, incluidas las persecuciones que amenazaron con acabar con la iglesia primitiva, y, según la tradición, fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural, a pesar de haber sido exiliado en la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Su vida fue una demostración constante de la fidelidad al mensaje de Cristo, un mensaje que no solo hablaba de la resurrección, sino también de la esperanza, el amor y la transformación que viene al seguir a Jesús. En su Evangelio, Juan presentó una profunda reflexión sobre la naturaleza divina de Jesús, describiéndolo como el Verbo eterno que se hizo carne y habitó entre nosotros. Este enfoque místico y teológico distingue su Evangelio de los otros tres, centrándose en el amor de Dios y su relación con la humanidad a través de Jesucristo. Las epístolas de Juan, además, reiteran el tema del amor, el amor de Dios por nosotros, y el amor que debemos ofrecer a los demás como reflejo de nuestra comunión con Él. La vida de Juan fue un testimonio continuo de la transformación que ocurre cuando se experimenta el amor verdadero de Cristo. Desde aquel joven pescador impulsivo hasta el apóstol del amor, su viaje personal reflejó la capacidad de Jesús para cambiar incluso los corazones más ardientes, llevando a sus seguidores a un amor más profundo y a una misión más noble: ser testigos del amor de Dios en un mundo que desesperadamente lo necesita. Las enseñanzas de Jesús, el Evangelio de Juan, se centra en la profundidad de la relación de Jesús con Dios y con la humanidad, presentando un enfoque más teológico y místico. Es en este Evangelio donde Juan nos ofrece una visión más directa y clara de la divinidad de Jesús, comenzando con las célebres palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A través de este Evangelio, Juan establece una conexión directa entre el Logos, la palabra divina, y la encarnación de Jesús, destacando el mensaje central de la revelación divina a través de Cristo. En este período en Éfeso, Juan no solo se dedicó a la escritura y a la enseñanza, sino también al cuidado pastoral de las iglesias locales, trabajando para consolidar la fe en una época de intensas persecuciones. Su labor evangelística y de discipulado fue fundamental para la expansión del cristianismo en Asia Menor. Durante estos años,
Juan continuó guiando a los cristianos, enfrentándose a falsos maestros y promoviendo una enseñanza basada en el amor, la verdad y la unidad en Cristo. Su influencia fue tal que se convirtió en una figura clave para la iglesia primitiva, tanto en términos de doctrina como de liderazgo espiritual. El apóstol también fue testigo de la situación crítica que enfrentaron las primeras comunidades cristianas, que sufrían tanto de persecución externa como de divisiones internas. Fue en este contexto que Juan escribió sus epístolas, que siguen siendo fundamentales para la iglesia hoy en día, destacando temas como la importancia del amor fraternal, la lucha contra el pecado y la defensa de la verdad sobre la doctrina cristiana. Según la tradición, Juan pasó sus últimos años en la ciudad de Éfeso, donde murió de muerte natural a una edad avanzada. Su legado como apóstol del amor perdura hasta el día de hoy, no solo por sus escritos, sino también por su testimonio de fidelidad a Jesús y a la misión que Él le encomendó. A través de su vida y enseñanzas, Juan sigue siendo un modelo de amor incondicional, devoción y compromiso con el mensaje de Cristo, cuya vida y resurrección transformaron el mundo entero, revelación que se plasmaría en el libro del Apocalipsis. En la isla de Patmos, en un momento de profunda reflexión y oración, Juan tuvo visiones del futuro, del fin de los tiempos y de la gloriosa victoria final de Cristo sobre el mal. Esta revelación no solo le dio consuelo y esperanza en medio de su exilio, sino que también se convirtió en una poderosa fuente de aliento para los cristianos perseguidos, asegurándoles que, aunque el mal pareciera prevalecer en el presente, el triunfo de Cristo estaba asegurado en el futuro. El Apocalipsis, escrito por Juan, es una obra llena de simbolismo y lenguaje profético que ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, el mensaje central de la obra es claro: la victoria de Cristo es segura, y aquellos que perseveran en la fe serán recompensados con la vida eterna. El libro revela la lucha cósmica entre el bien y el mal, pero también afirma la soberanía de Dios y el poder redentor de Jesucristo. A través de esta visión, Juan dejó un legado de esperanza para la iglesia primitiva, que enfrentaba fuertes persecuciones, y para todas las generaciones futuras de creyentes. La figura de Juan, tanto en su evangelio como en sus epístolas y el Apocalipsis, se presenta como un testigo directo de la vida, muerte, resurrección y glorificación de Jesús. Su comprensión profunda de la relación entre el amor de Dios y la vida cristiana sigue siendo un pilar fundamental de la enseñanza cristiana. En sus escritos, la centralidad del amor divino es indiscutible, y el llamado a vivir en la luz y a amarse unos a otros refleja una de las enseñanzas más importantes que Jesús transmitió a sus discípulos. La tradición también cuenta que, después de su exilio, Juan regresó a Éfeso, donde continuó su labor pastoral y enseñó hasta su muerte a una edad avanzada. A través de sus escritos y su testimonio de vida, Juan dejó un legado duradero de fe, amor y esperanza que sigue inspirando a los cristianos hoy en día. En su vida y sus obras se puede ver la transformación radical que el amor de Cristo puede operar en un ser humano, y cómo ese amor puede ser el motor de una vida dedicada al servicio de Dios y de los demás. El Apocalipsis, la extraordinaria revelación apocalíptica que Juan recibió en la isla de Patmos, se constituye como el último libro del Nuevo Testamento. Lleno de visiones y símbolos, el libro comienza con mensajes dirigidos a las 7 iglesias de Asia Menor y culmina con la visión de la Nueva Jerusalén, el lugar donde Dios habitará con su pueblo para siempre. A través de este libro, Juan no solo describe los eventos futuros, sino que también transmite un mensaje de esperanza y consuelo a los cristianos perseguidos de su tiempo. A pesar de las tribulaciones y dificultades actuales, el mensaje central es claro: Cristo es el Señor de la historia, y Él triunfará definitivamente sobre todas las fuerzas del mal. Este mensaje de esperanza sigue siendo relevante hoy en día,
mostrando que, aunque los creyentes puedan enfrentar pruebas y persecuciones, el triunfo final de Cristo está asegurado. La visión de la Nueva Jerusalén, un lugar de paz y justicia, resalta el propósito divino de restaurar la creación y dar a los fieles un futuro eterno junto a Él. El Apocalipsis, aunque lleno de imágenes intensas y a veces desconcertantes, ofrece una visión gloriosa del triunfo de la luz sobre las tinieblas, alentando a los cristianos a mantener la fe y la esperanza. Según las tradiciones más antiguas, después de su exilio en Patmos, durante el reinado del emperador Nerva, Juan pudo regresar a Éfeso, donde continuó su ministerio. Allí siguió guiando a las iglesias locales hasta su muerte, que ocurrió alrededor del año 100 de Cristo, bajo el gobierno del emperador Trajano. Juan es reconocido como el único de los apóstoles que no murió como mártir, aunque, como se menciona en algunas tradiciones, sufrió persecución y fue exiliado por su fe. Se habla de un intento fallido de martirio, en el que fue sumergido en aceite hirviendo, pero milagrosamente salió ileso, lo que lo llevó finalmente a ser desterrado a la isla de Patmos. Los relatos tradicionales de los últimos años de Juan lo presentan como un anciano venerado por las iglesias de Asia Menor, quien, debido a su avanzada edad, ya no podía caminar por sí mismo y era llevado en andas a las asambleas. A pesar de su debilidad física, su autoridad espiritual seguía siendo firme. Se cuenta que repetía constantemente la misma exhortación a los creyentes: hijitos, amaos unos a otros. Cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, respondía: porque es el mandamiento del Señor, y si se cumple es suficiente. Esta frase, simple pero profunda, refleja el corazón del mensaje cristiano, el amor fraternal como la base de la vida cristiana. Para Juan, no había mayor enseñanza que el amor mutuo entre los seguidores de Cristo, pues era la esencia del mandamiento de Jesús y la clave para vivir una vida conforme a su voluntad. Apóstoles. La transformación que experimentó en su vida, desde su juventud impetuosa hasta convertirse en el apóstol del amor, es un testimonio del poder transformador del amor de Cristo. Al principio, Juan se caracterizaba por su temperamento fogoso, deseoso de gloria y poder, como cuando pidió a su madre que intercediera para que él y su hermano ocuparan los lugares de honor en el reino de Jesús. Esta ambición, aunque humana, fue refinada a través de la cercanía con Jesús y sobre todo a través de la experiencia personal de ser profundamente amado por Él. Este amor radical de Jesús cambió por completo la manera en que Juan veía el mundo. A medida que se acercaba más al corazón de Jesús, sus actitudes hacia el poder, la ambición y la venganza fueron reemplazadas por una comprensión profunda del amor incondicional de Dios. Juan pasó de ser un joven dispuesto a llamar fuego del cielo para destruir a los enemigos de Jesús, a convertirse en el hombre que predicaba que el amor es la esencia misma de la vida cristiana. En sus escritos, especialmente en su Evangelio y epístolas, Juan reiteró constantemente que Dios es amor y que aquellos que no aman no conocen a Dios. La transformación de Juan no fue solo un cambio personal, sino también un testimonio de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Su vida demuestra que el discipulado cristiano no se trata de poder o gloria, sino de amor, servicio y sacrificio. La esencia del cristianismo, según Juan, no radica en las grandes obras o hazañas externas, sino en el amor auténtico y profundo que fluye de una relación íntima con Dios. A través de su experiencia personal de ser amado por Jesús, Juan llegó a comprender que el amor es el principio fundamental del reino de Dios, el principio que debe guiar toda la vida del cristiano. Al describirse como el discípulo a quien Jesús amaba, Juan no buscaba exaltar su posición, sino reflejar la profundidad de su identidad en Cristo. Su comprensión de sí mismo y su misión en la vida fueron radicalmente transformadas por el amor de Jesús, y esa transformación quedó plasmada en sus escritos. A través de las palabras de Juan, los creyentes pueden encontrar una invitación a una relación más profunda con Dios.
Una relación basada no en la conquista o el poder, sino en el amor verdadero que se da sin reservas. Riesgo de reducirse a una mera práctica ritual o institucional. La visión de Juan sobre el amor, tanto de Dios como entre los creyentes, actúa como un recordatorio constante de que la fe cristiana no es solo un sistema de creencias, sino una relación viva y transformadora con Dios que se expresa principalmente a través del amor. A diferencia de otros escritores del Nuevo Testamento, Juan no solo discute doctrinas abstractas o interpreta eventos en términos de profecías cumplidas. En su Evangelio y epístolas nos invita a experimentar la vida cristiana de una manera más profunda, centrada en el conocimiento personal de Dios y la comunión con Él, mientras que la justificación por la fe es fundamental en las cartas de Pablo. El énfasis de Juan recae en la relación directa con Jesús como el camino hacia la vida eterna. Para Juan, conocer a Dios y vivir en su amor es la clave para acceder a la eternidad. En sus escritos, Jesús se presenta de manera única, no solo como el Mesías de Israel o el Hijo del Hombre, sino como el Verbo eterno, la luz del mundo, el pan de vida, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. Estas declaraciones no solo definen quién es Jesús, sino que también revelan la abundancia y profundidad de la vida que Él ofrece a los que creen en Él. Estas afirmaciones de Jesús no solo revelan su identidad divina, sino también el propósito de su venida: darnos vida en abundancia, una vida transformada por su amor. El legado de Juan continúa influyendo profundamente en la espiritualidad cristiana. Sus escritos, especialmente su Evangelio, han servido como una fuente constante de inspiración para místicos, teólogos, artistas y creyentes comunes. El Evangelio espiritual de Juan invita a los lectores a ir más allá de la simple narración de los eventos de la vida de Jesús y a reflexionar sobre el significado más profundo de esos eventos en sus propias vidas. Esta invitación a una comprensión más contemplativa y profunda de Jesús y su obra sigue siendo un llamado poderoso para todos los que buscan una relación más íntima con Dios. El énfasis de Juan en el amor como la esencia misma de la vida cristiana ha sido crucial para corregir las desviaciones que el cristianismo ha experimentado a lo largo de los siglos. En momentos en los que la religión parece reducirse a rituales vacíos o divisiones doctrinales, el mensaje de Juan nos recuerda que el cristianismo verdadero no es un conjunto de reglas o una religión de distinciones, sino una vida vivida en el amor de Dios y el amor hacia los demás. Así, el legado de Juan sigue siendo un faro de esperanza y una guía para vivir auténticamente la fe cristiana en el mundo moderno. Enemigos de Jesús se convirtió en el hombre que proclamaba que el amor es el fundamento del discipulado cristiano. La vida de Juan es un testimonio claro del poder transformador del encuentro con Cristo, un encuentro que no solo cambia nuestra visión del mundo, sino que también transforma nuestra identidad más profunda. A lo largo de su viaje, Juan pasó de ser un joven impulsivo, lleno de ambición y deseos de poder, a convertirse en el apóstol que enseñó que el amor y no la venganza o el poder es lo que define al verdadero discípulo de Jesús. La escritura de Juan, marcada por su profunda intimidad con Jesús, tiene una calidad única entre los evangelios del Nuevo Testamento. Su testimonio no es solo un relato de hechos históricos, sino una experiencia vivida. Él escribe como alguien que ha visto, oído y tocado al Verbo de vida, como alguien que ha sido testigo directo de la divinidad de Cristo y de su amor incondicional. En sus cartas, Juan nos transmite esa inmediatez de su experiencia personal con Jesús, subrayando que lo que proclama no es una doctrina abstracta, sino una realidad vivida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. 1 Juan 1:1. Estas palabras, llenas de testimonio personal,
dan a los escritos de Juan una frescura y autoridad que sigue tocando los corazones de los creyentes de todas las épocas. El amor que Juan experimentó y luego enseñó no era solo un ideal abstracto o una regla moral, era la esencia misma de su encuentro con Cristo, y esa experiencia de amor transformador se convirtió en el núcleo de su mensaje. Para Juan, el amor no es un añadido opcional a la fe cristiana, sino su misma esencia. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. Escribe él, señalando que el verdadero testimonio cristiano no puede ser separado del amor hacia el prójimo. Este amor es la medida de la autenticidad de nuestra fe, y Juan lo subraya de manera rotunda al decir: si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. La historia de Juan es un testimonio de la transformación profunda que ocurre cuando nos encontramos con el amor de Cristo. El joven pescador Galileo, antes impetuoso e inexperto, se convirtió en el discípulo que enseñaría a la iglesia que el amor es la clave para vivir una vida cristiana genuina. De ser el hijo del trueno, conocido por su carácter fuerte y su deseo de poder, pasó a ser conocido como el apóstol del amor, que entendió que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder, sino por la capacidad de servir y amar a los demás, tal como Jesús lo hizo. A través de sus escritos y su testimonio, Juan nos invita a experimentar ese mismo amor transformador que él vivió y predicó. Su vida, su evangelio y sus cartas siguen siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan vivir una fe profunda, centrada en el amor de Dios y en la verdadera comunión con Él. Su mensaje sigue interpelando a los cristianos de todas las épocas, recordándoles que el amor es la esencia del discipulado cristiano y que vivir en ese amor es vivir en la luz de Cristo. Nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Las palabras de Juan, a través de sus escritos, nos invitan a un amor que va más allá de las palabras y las ideas. Un amor que se manifiesta en acciones concretas, que nos lleva a vivir como Cristo vivió, entregándonos a los demás de manera desinteresada. Este amor que Juan proclamó con tanto fervor no es solo un sentimiento o una emoción, sino una fuerza transformadora que puede cambiar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Juan, que comenzó como un joven impulsivo y ambicioso, se convirtió en el ejemplo vivo de lo que significa ser discípulo de Jesús. No era solo un seguidor que obedecía reglas, sino un hombre que dejó que el amor de Jesús transformara cada aspecto de su vida. En su evangelio y cartas, enfatizó que ser discípulo de Cristo es vivir de acuerdo con el amor que Él nos dio. Un amor sacrificial, incondicional y redentor. En Juan, vemos que ser cristiano no se trata simplemente de creer en ciertas doctrinas, sino de permitir que el amor de Dios habite en nosotros y se refleje en nuestras relaciones con los demás. La historia de Juan, que permaneció fiel hasta el final, incluso al pie de la cruz, cuando los demás huyeron, nos recuerda que el amor cristiano no es un amor cómodo o conveniente, sino un amor que persevera incluso en las circunstancias más difíciles. En su fidelidad, Juan nos muestra que el amor verdadero no se da por vencido, incluso cuando la adversidad parece invencible. Su vida, marcada por la capacidad de reconocer y recibir el amor de Jesús, nos invita a hacer lo mismo. Entender que no somos definidos por nuestros logros o posición social, sino por el hecho fundamental de que somos profundamente amados por Dios. El viaje de Juan de ser un hombre lleno de ambición y carácter impetuoso a convertirse en el apóstol del amor nos ofrece esperanza. Nos muestra que, al igual que Él, nosotros también podemos ser transformados por nuestro encuentro con Cristo. Este cambio radical es posible para todos aquellos que abren su corazón al amor de Dios y permiten que ese amor
moldee su vida y sus acciones. A través de sus escritos, Juan nos deja algunas de las formulaciones más profundas y hermosas del mensaje cristiano. Las palabras como «porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Juan 3:16. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Primera Juan 3:16. Siguen siendo un recordatorio poderoso de que el amor de Dios es lo que da sentido a nuestras vidas y nos llama a vivir con un propósito divino, amar como Él nos amó. El testimonio de Juan, por tanto, es un faro de esperanza y transformación. Nos recuerda que no importa lo lejos que estemos de Dios o cuán imperfectos seamos, el amor de Cristo tiene el poder de cambiarnos, sanarnos y llevarnos a vivir de una manera que refleje la luz y la gracia de Dios en el mundo. Un don abierto a todos los que creen en Jesús. Juan refuerza que el conocimiento de Dios se obtiene a través de una relación personal con Él, accesible a cualquiera que acepte a Jesucristo como su Salvador y Señor. En sus escritos se opuso vehementemente a las enseñanzas gnósticas que intentaban dividir lo humano y lo divino en Cristo, negando que Jesús fuera verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Para Juan, la encarnación de Cristo era fundamental. Él insistió en que Jesucristo, siendo el Verbo eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros, y que esta verdad es esencial para la salvación. A lo largo de sus últimos años en Éfeso, Juan se dedicó con fervor a fortalecer las iglesias cristianas, instruyendo a los creyentes y protegiéndolos de doctrinas falsas que amenazaban con desviarles del camino verdadero. Su lucha contra las herejías emergentes, especialmente el gnosticismo, muestra la importancia de preservar la integridad de la enseñanza cristiana. La insistencia de Juan en que Jesús vino en carne, en que la salvación es un don accesible a todos por medio de la fe en Cristo, y en que el amor es la verdadera esencia del discipulado, proporcionó una base sólida para la fe cristiana en una época de confusión y división doctrinal. Además, Juan continuó haciendo énfasis en la importancia del amor como la base de la vida cristiana. A lo largo de sus cartas, subrayó que el amor a Dios y a los demás no es solo un mandato, sino una manifestación de la verdadera naturaleza del cristiano. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Escribe en su primera epístola, destacando que el amor es la señal de que vivimos en comunión con Dios. Este amor, que nos lleva a vivir para los demás, a sacrificarnos por nuestros hermanos, es el testimonio más claro de que verdaderamente conocemos a Dios. El legado de Juan, por tanto, no solo está en sus escritos, sino también en la vida que vivió como testigo de la encarnación de Cristo, defensor de la verdad y apóstol del amor. Sus enseñanzas siguen siendo una brújula para los cristianos, ayudándoles a mantener la fe pura y centrada en el amor de Dios. Un amor que no es solo para ser recibido, sino también para ser reflejado en nuestras vidas hacia los demás. En un mundo lleno de divisiones y confusión, las palabras de Juan siguen siendo un recordatorio poderoso de lo que significa ser verdaderos discípulos de Cristo. Vivir en amor, mantenernos firmes en la verdad de la encarnación de Jesús y, sobre todo, compartir esa verdad con un mundo que aún necesita escuchar el mensaje de salvación. Sus escritos siguen siendo una fuente de inspiración y dirección para los cristianos de todas las épocas. La simplicidad y profundidad de su mensaje sobre el amor continúan resonando en el corazón de la Iglesia. Al repetir constantemente las palabras «hijitos, amaos unos a otros», Juan nos recordó que el cristianismo no es una doctrina compleja o difícil de alcanzar,
sino una llamada simple pero profunda a vivir el amor de Dios, un amor que debe ser experimentado y reflejado en nuestras vidas diarias. La anécdota de Juan, aunque no podamos verificarla con certeza histórica, refleja perfectamente la esencia de su enseñanza. El amor es el principio fundamental sobre el que debe construirse la vida cristiana. Para Juan, el amor no era una emoción pasajera o un acto de bondad ocasional, sino la base misma de la existencia cristiana, porque refleja la naturaleza de Dios, quien es amor, y porque fue el mandamiento final de Jesús. Cuando Jesús dijo: "Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado", estaba dejando claro que el amor sería la señal distintiva de sus discípulos. El amor mutuo entre los creyentes es el testimonio más poderoso de que seguimos a Cristo y vivimos según su voluntad. La muerte de Juan, ocurrida alrededor del año 100 de Cristo, marcó el final de la era apostólica y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Siendo ya muy anciano, Juan fue probablemente el último de los apóstoles originales en morir. Su partida dejó a la Iglesia sin la guía directa de aquellos que habían caminado con Jesús, lo que implicó un periodo de transición para las comunidades cristianas que ya no contaban con el testimonio directo de los apóstoles. Sin embargo, el legado de Juan, a través de sus escritos, permaneció como un faro de luz para los creyentes. Su evangelio, sus epístolas y el Apocalipsis siguen siendo esenciales para entender la profundidad del amor de Dios, la identidad de Jesús y la vida cristiana. La insistencia de Juan en que el amor es la característica principal del cristiano continúa siendo un llamado vigente. Hoy, como en los primeros tiempos de la Iglesia, el mandamiento de amarnos unos a otros sigue siendo el camino para vivir auténticamente como discípulos de Jesús. Era solo por la pureza doctrinal, sino también por la vida espiritual de las comunidades, que debía estar marcada por un amor profundo y genuino hacia Dios y los unos a los otros. Las cartas a las 7 iglesias son una poderosa exhortación a mantener la fe viva, a no caer en la complacencia espiritual ni a perder el fervor inicial por Cristo. En ellas, Juan revela la naturaleza del discipulado cristiano, que no es solo una adhesión intelectual a una serie de doctrinas, sino una relación viva y dinámica con Cristo, que se manifiesta en el amor, la obediencia y la perseverancia en medio de las pruebas. El impacto de Juan en la historia del cristianismo es verdaderamente incalculable. Su evangelio, con su profunda teología y su presentación única de Jesús como el Verbo encarnado, ha sido una fuente constante de inspiración para los teólogos, los místicos y los creyentes a lo largo de los siglos. Su enfoque sobre la divinidad de Jesús y el amor como la esencia misma de la vida cristiana ha moldeado la comprensión de la fe cristiana, invitando a los creyentes a vivir no solo en la verdad, sino en el amor incondicional de Dios, que es el centro de todo. Además, las epístolas de Juan, con su énfasis en el amor y en la importancia de vivir según los mandamientos de Dios, han servido como un recordatorio crucial para la Iglesia, especialmente en momentos en los que la fe parecía reducirse a una serie de doctrinas abstractas o rituales vacíos. Juan desafió a los creyentes a vivir de manera coherente con el amor de Cristo, un amor que no se limita a palabras, sino que se traduce en acción concreta y en el sacrificio por los demás. Su mensaje sigue siendo un correctivo poderoso para la Iglesia moderna, recordando que el cristianismo no es solo una religión de ideas, sino una vivencia de amor y servicio. El Apocalipsis, con sus visiones de la victoria final de Cristo y la consumación de todas las cosas en la Nueva Jerusalén, ha sostenido la esperanza de los cristianos en tiempos de prueba y persecución. A través de sus revelaciones, Juan mostró que el sufrimiento presente no es el fin de la historia, sino que Cristo tiene la última palabra, la promesa de la Nueva Jerusalén, un lugar de paz,
justicia y comunión con Dios, sigue siendo una fuente de esperanza para todos aquellos que enfrentan dificultades y tribulaciones en su caminar cristiano. Las cartas a las 7 iglesias, por su parte, no solo sirven como advertencias para las comunidades del pasado, sino que también siguen siendo relevantes para la iglesia de hoy. Las preocupaciones que Juan expresó sobre la pérdida del primer amor, la tibieza espiritual y la necesidad de fidelidad en medio de la persecución continúan siendo cuestiones centrales en la vida de la iglesia. La fidelidad a Cristo, el amor sincero y la perseverancia son cualidades que siguen siendo esenciales para el discipulado cristiano, tal como Juan las describió en sus escritos. En última instancia, el legado de Juan nos invita a vivir una vida cristiana plena, no solo basada en la doctrina correcta, sino en una relación profunda con Cristo, cuyo amor transforma nuestras vidas y nos lleva a reflejar ese amor en el mundo. Profundidades de la revelación divina, transformándose de un hombre lleno de ambición y deseo de poder en el apóstol del amor, cuyo testimonio y escritos han impactado profundamente la vida cristiana a lo largo de los siglos. Su evolución espiritual, de ser el hijo del trueno a convertirse en el discípulo que encarnaba el amor incondicional de Cristo, subraya el poder transformador del encuentro con Jesús. Este proceso de cambio y madurez espiritual es un testimonio de cómo, a través del amor de Cristo, incluso los corazones más impetuosos pueden ser renovados. En el Apocalipsis, Juan presenta una visión simbólica de la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal, usando imágenes tomadas del Antiguo Testamento para dar esperanza a los cristianos que vivían bajo la persecución romana. A pesar de las apariencias del poder terreno de Roma, Juan reafirma que Cristo es el verdadero Señor de la historia, el único que tiene la última palabra. El juicio final y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra no solo son promesas de restauración, sino también un recordatorio de que las dificultades actuales no son el final de la historia, sino solo un capítulo en el plan eterno de Dios. El mensaje final de Juan: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, encapsula la esperanza cristiana, la certeza de la segunda venida de Cristo y la consumación de todo lo prometido. La culminación del Apocalipsis y del Nuevo Testamento como un todo nos recuerda que, a pesar de las tribulaciones y el sufrimiento, el fin de la historia será una victoria gloriosa para Cristo y su pueblo. El final del ministerio de Juan es un reflejo de su transformación completa. Al principio, sus sueños eran terrenales, vinculados a la gloria y el poder en el reino de Jesús, pero al final de su vida y obra, su mirada se había elevado hacia las realidades celestiales, entendiendo que la verdadera gloria no consiste en poder temporal, sino en la obediencia a la voluntad de Dios y en vivir en su amor. Así, desde las costas del mar de Galilea hasta la revelación en Patmos, la vida de Juan es un testimonio vivo de la profunda transformación que ocurre cuando nos rendimos a Cristo y permitimos que su amor y su verdad nos guíen. Esencia: una relación viviente con Cristo, una relación que se basa en el amor transformador de Dios. Para Juan, el verdadero discipulado cristiano no se trata de alcanzar posiciones de poder o prestigio, ni de seguir una serie de reglas y doctrinas vacías, sino de vivir en el amor que Jesús nos ofreció. Este amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza activa que nos mueve a servir, a sacrificarnos y a vivir de manera auténtica para los demás. La historia de Juan, desde sus primeros pasos como un joven pescador en las costas de Galilea, hasta su visión final en el trono de Dios y el Cordero, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual. Todos comenzamos, como Juan, con ideas inmaduras sobre Dios y su reino, pero al igual que Él, todos estamos llamados a ser transformados por el encuentro con Cristo. Es en ese encuentro personal con Jesús, a través de su amor y gracia, donde descubrimos que el verdadero camino del discipulado no es el que sigue los parámetros mundanos de poder y gloria, sino el camino del sacrificio,
la entrega y el amor incondicional. Juan nos desafía a reclinarnos sobre el pecho de Jesús, a experimentar esa intimidad y cercanía que solo Él puede ofrecernos y a permitir que su amor nos transforme profundamente. Al hacer esto, también estamos llamados a convertirnos en canales de ese amor para los demás, compartiendo la bondad, la misericordia y el perdón que hemos recibido. En su vida y escritos, Juan nos recuerda constantemente que el cristianismo no es principalmente un sistema de doctrinas, aunque las doctrinas son esenciales, ni un código moral, aunque la ética cristiana es importante. Más que eso, el cristianismo es una relación viviente con Jesús, una relación marcada por el amor, la obediencia y la transformación continua hacia la imagen de Cristo. El llamado de Juan a vivir en el amor de Cristo, a ser transformados por Él y a compartir ese amor con el mundo, sigue siendo un desafío para todos los cristianos. Su vida y sus escritos nos muestran que el verdadero cristianismo es un camino de amor radical, que no solo cambia nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás, invitándonos a vivir como Jesús vivió, en sacrificio, en humildad y en amor. Una serie de momentos dramáticos de transformación externa, sino un largo camino de fidelidad constante, a menudo marcado por la paciencia, la perseverancia y la profundidad del amor vivido a lo largo de los años. A través de las décadas, desde su juventud impetuosa hasta su ancianidad, Juan demostró que el discipulado cristiano no siempre requiere un cambio instantáneo y radical, como lo experimentó Pablo, sino una vida de continua transformación, una maduración gradual en la fe que se vive día a día. La vida de Juan nos enseña que no necesitamos cambiar por completo nuestra naturaleza para servir a Dios. Él toma nuestras personalidades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y las utiliza para su gloria. Lo que alguna vez pudo haber sido un obstáculo cuando estaba bajo el control del ego, puede convertirse en una herramienta poderosa en las manos de Dios cuando es sometido a Cristo. La pasión, la intensidad y la lealtad natural de Juan, que lo llevaron a ser conocido como el Hijo del Trueno, fueron purificadas y redirigidas por el amor de Jesús, transformándose de deseos de venganza y poder en un amor profundo y duradero por Dios y por los demás. El carácter de Juan, que inicialmente estaba marcado por una intensidad que lo impulsaba a acciones impulsivas, se convirtió en un reflejo de la constancia del amor cristiano. La misma pasión que una vez intentó usar para llamar fuego del cielo sobre los samaritanos, ahora la utilizó para proclamar el amor de Dios y exhortar a los creyentes a amarse unos a otros, independientemente de las circunstancias. Este es un recordatorio de que Dios no nos pide que abandonemos lo que somos, sino que transforme nuestras naturalezas para que estén alineadas con su voluntad. Al someter nuestros rasgos a Cristo, nuestras debilidades pueden ser convertidas en fortalezas y nuestras pasiones pueden ser usadas para su reino. La historia de Juan también resalta el valor de la fidelidad a largo plazo, un testimonio poderoso para todos los creyentes. A diferencia de la conversión dramática de Pablo, que cambió radicalmente en un solo momento en el camino a Damasco, la vida cristiana de Juan fue un proceso continuo. Desde su juventud, siguiendo a Jesús hasta su muerte en la vejez, Juan vivió una vida de fidelidad, de pequeña y constante obediencia, a menudo invisibles para el mundo, pero profundamente significativas en el reino de Dios. Esta fidelidad a largo plazo es igualmente valiosa y en muchos aspectos más difícil de mantener, pero igualmente poderosa para la obra de Dios. El legado de Juan es un testimonio de cómo podemos ser transformados, no necesariamente en algo completamente diferente, sino más bien en una versión más pura y dirigida hacia Dios de lo que ya somos. Es una invitación a permitir que el amor de Cristo nos moldee día tras día,
para que como Juan podamos llegar a ser reflejos del amor incondicional de Dios en el mundo, sin importar cuán impetuosos o imperfectos podamos haber sido al principio de la Iglesia, mientras que Juan, más introspectivo y reflexivo, se convirtió en el apóstol del amor, guiando a la Iglesia con un enfoque más espiritual y profundo. La vida de ambos muestra que Dios usa diversas personalidades y dones para avanzar en su reino. Mientras Pedro fue clave en momentos de acción decisiva, como en la predicación en Pentecostés y la apertura del Evangelio a los gentiles, Juan se centró en la enseñanza profunda, el amor incondicional y la fidelidad constante. El contraste entre Juan y Pedro resalta que el discipulado cristiano no sigue un único patrón. Ambos tuvieron roles vitales en la fundación de la Iglesia, pero su forma de ser y de servir fue distinta. Pedro, con su temperamento impulsivo, fue el que tomó decisiones rápidas y lideró en momentos de crisis. Por otro lado, Juan, con su carácter más contemplativo, fue el que cultivó la vida interna de la Iglesia, guiándola a través de sus escritos y su ejemplo de amor. Esto nos enseña que el discipulado no se trata de ser igual a los demás, sino de ser fiel al camino que Dios ha trazado para cada uno. Juan nos recuerda que la fidelidad no siempre se ve en los momentos de gloria o en las experiencias espectaculares, sino en la perseverancia en el amor a Dios y a los demás día tras día. En un mundo que valora lo inmediato y lo espectacular, la vida de Juan, con su constancia, su servicio a largo plazo y su compromiso con la verdad, es un recordatorio de que el discipulado cristiano es un maratón, no un sprint. La verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por la fidelidad sostenida, no por los picos de fervor. Iglesia cristiana se expandía y se fortalecía, y como testigo ocular de la vida de Jesús, tuvo la oportunidad de recibir una comprensión más profunda de los eventos que marcaron la vida de Cristo. Su relación cercana con María, la madre de Jesús, le habría permitido obtener una perspectiva única sobre la vida y misión de Jesús, directamente desde los recuerdos y experiencias de quien lo conoció de manera más íntima. El hecho de que Jesús, en su momento de agonía, encomendara a María a Juan es significativo, no solo por la responsabilidad que implicaba cuidar a la madre del Salvador, sino también por el profundo símbolo de confianza y amor que representaba. Jesús confiaba en Juan para que cuidara de su madre, lo que refleja una relación de profunda intimidad y responsabilidad, ya que Juan no solo era un discípulo fiel, sino también un hombre en quien Jesús confiaba plenamente. Este acto también subraya la importancia de la comunidad en la vida cristiana. No solo se trata de seguir a Jesús, sino de cuidar unos de otros, especialmente en los momentos más difíciles. La relación de Juan con María ejemplifica cómo el amor cristiano se extiende más allá de los momentos de gloria y triunfo, para incluir también la responsabilidad, el servicio y el cuidado mutuo, particularmente en momentos de sufrimiento y necesidad. Además, la tradición sugiere que Juan pasó los últimos años de su vida en Éfeso, donde podría haber tenido la oportunidad de ser testigo del crecimiento y desarrollo de la iglesia primitiva, mientras mantenía su vínculo cercano con María. Esta relación de cercanía no solo enriqueció su comprensión personal de Jesús, sino que también reforzó su papel como líder espiritual y pastor de la iglesia, guiando a otros con la sabiduría que adquirió no solo a través de su caminata con Jesús, sino también de su relación con aquellos que compartieron su vida y experiencia. La historia de Juan y su relación con María refleja no solo el amor y la responsabilidad mutua en la familia de Cristo, sino también el poder transformador de ser verdaderos discípulos. Nos recuerda que ser discípulos no es solo un llamado a seguir a Jesús, sino también a vivir en comunidad, a cuidar y ser cuidados, y a permitir que el amor de Dios se refleje en nuestras relaciones con los demás, inspirando a generaciones de creyentes. Desde el pequeño grupo de discípulos que se reunió en el aposento alto después de la ascensión de Jesús,
hasta las vastas comunidades cristianas que florecieron por todo el Imperio Romano, Juan fue testigo del cumplimiento de la promesa de Cristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A través de sus ojos, los primeros cristianos experimentaron la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén, atravesando las regiones de Asia Menor, Roma, Grecia, Egipto y más allá, llevando el mensaje de Cristo a naciones enteras. Juan vio cómo la iglesia se expandía, enfrentando persecuciones externas, pero también superando desafíos internos, especialmente en lo que respecta a la integración de los gentiles en la comunidad cristiana. Los debates sobre cómo reconciliar la fe cristiana con la tradición judía fueron fundamentales en los primeros años de la iglesia, pero Juan presenció el desarrollo de una identidad cristiana distintiva, que ya no se definía únicamente en relación con el judaísmo, sino que se expandía para abarcar a todos los pueblos sin importar su trasfondo social, étnico o religioso. El poder transformador del Evangelio quedó reflejado en las vidas de aquellos que recibieron la fe, desde los humildes hasta los poderosos, mostrando que el mensaje de Cristo tenía el poder de cambiar el corazón humano sin importar su origen. Juan no solo fue testigo de estos cambios, sino que dejó en sus escritos un testimonio indeleble de cómo el Evangelio transformó la vida de las personas y cambió el curso de la historia. Su legado, expresado en sus escritos, sigue siendo una fuente de inspiración y guía para la iglesia hoy en día. A través del Evangelio de Juan, sus cartas y el Apocalipsis, la iglesia cristiana ha continuado siendo guiada por el testimonio de su vida y su amor. El testimonio de Juan sobre el poder del Espíritu Santo y la perseverancia de la iglesia en medio de la persecución sigue resonando en el corazón de los cristianos, recordándoles que el Evangelio tiene el poder de vencer todo obstáculo y transformar vidas, como lo hizo en los primeros días de la iglesia. Lucas, quienes también desempeñaron un papel crucial en la propagación del Evangelio. Aunque las Escrituras no nos dan detalles específicos sobre sus interacciones, es probable que, debido a su prominencia en la iglesia primitiva, Juan haya tenido oportunidad de conocer y compartir su experiencia con otros líderes cristianos influyentes de la época. Estas conexiones y conversaciones, aunque no documentadas en los textos canónicos, probablemente contribuyeron a enriquecer la comprensión compartida del mensaje cristiano y el propósito de la misión de la Iglesia. Es particularmente interesante considerar las conversaciones entre Juan y Pablo, dos hombres cuyas trayectorias en la fe y su entendimiento del Evangelio eran tan complementarios como distintos. Mientras que Pablo había sido un misionero incansable que llevó el Evangelio a los gentiles, defendiendo vehementemente que no era necesario imponer la ley judía para la salvación, Juan, con su enfoque místico y profundo, había experimentado una relación más cercana e íntima con Jesús desde los primeros días. Es posible que sus intercambios hayan sido una rica mezcla de doctrinas, experiencias personales y visiones sobre el futuro de la Iglesia. El encuentro entre Juan y Pablo en el Concilio de Jerusalén también subraya el momento crucial en que la iglesia primitiva se unió en torno a una comprensión común de cómo integrar a los gentiles en la fe cristiana sin imponerles las estrictas observancias de la ley mosaica. Este concilio fue un punto de inflexión en la historia de la iglesia, marcando el momento en que se definió claramente que la salvación a través de Cristo estaba abierta a todos, sin importar su origen o su cumplimiento de la ley judía. Aunque Juan y Pablo tuvieron diferentes enfoques y contextos en su ministerio, ambos contribuyeron de manera significativa al desarrollo teológico y práctico
de la iglesia primitiva. La relación entre sus escritos, aunque distinta, se complementa en el mensaje central de Cristo como el Salvador de todos, tanto judíos como gentiles. La carta de Juan sobre el amor como el mandamiento central del cristianismo y las cartas de Pablo sobre la gracia y la justificación por la fe nos brindan una visión integral del Evangelio y nos muestran que el discipulado cristiano es una llamada a vivir el amor y la gracia de Dios, cada uno a su manera, pero siempre con el mismo propósito, sino una experiencia viva, un testimonio que seguía transformando su vida y la de quienes lo escuchaban. Para Juan, contar las historias de Jesús no era solo un ejercicio de rememoración histórica, sino un acto de profunda conexión espiritual. Revivir esos momentos con los demás no solo los acercaba a Jesús, sino que también mantenía viva la llama de la fe en la comunidad cristiana, especialmente en aquellos que no habían conocido personalmente al Maestro. La figura de Juan, en sus últimos años en Éfeso, como un testigo viviente de la vida de Jesús, era invaluable para la iglesia primitiva. Los creyentes jóvenes, que no habían vivido en los tiempos de Jesús, acudían a él como una fuente de autenticidad y conocimiento directo, mientras que otros podían transmitir lo que habían oído de otras personas o lo que se había enseñado en la tradición. Juan podía compartir sus recuerdos de manera única, como alguien que había estado allí, escuchado, visto y tocado a Jesús. Es fascinante imaginar la presencia de Juan como un faro de testimonio directo. Sus relatos no solo habrían sido una transmisión de hechos, sino una experiencia personal del amor de Jesús, de su poder sanador, de su enseñanza transformadora y de su sacrificio redentor. La capacidad de Juan para responder a las preguntas más íntimas sobre Jesús no provenía de una tradición transmitida, sino de su vivencia personal con él. Esto le otorgaba una autoridad y una profundidad en sus enseñanzas que no podían ser igualadas por otros. Al contar las historias de Jesús, Juan no solo revivía recuerdos de su pasado, sino que los transmitía con la misma pasión y devoción con la que los vivió. Cada relato, cada enseñanza, se convertía en una oportunidad para transmitir a las nuevas generaciones lo que significaba vivir como discípulo de Cristo, invitándolos a experimentar esa misma relación transformadora con Él. Para Juan, compartir las historias de Jesús no era una tarea, sino un gozo, un acto de adoración y un modo de seguir compartiendo el amor y la gracia que él mismo había recibido del Maestro. Dejado el cuerpo desordenado, pero la cuidadosa disposición de los lienzos parecía ser una señal de que algo mucho más significativo había ocurrido. Este detalle no solo muestra la profunda atención de Juan a los hechos, sino que también revela la reflexión que estaba ocurriendo en su corazón. El sepulcro vacío no solo era un hecho físico, sino una revelación espiritual que lo llevó a creer en la resurrección de Jesús. La expresión vio y creyó no es solo una simple afirmación de lo que Juan vio, sino una declaración de la transformación interna que experimentó al ver el vacío de la tumba. No fue solo una evidencia externa lo que le llevó a creer, sino la comprensión de que Jesús había vencido la muerte y que sus promesas de vida eterna eran verdaderas. Este momento, capturado por Juan en su Evangelio, se convierte en un testimonio poderoso para todos los creyentes, ya que subraya que la resurrección de Jesús no solo fue un evento histórico, sino una verdad que transforma vidas. El énfasis de Juan en la permanencia, esa relación constante y recíproca con Cristo, refleja la profundidad de su experiencia de fe. Para él, la vida cristiana no era algo que se vivía en momentos aislados de devoción, sino en una relación continua con Jesús, que fluye naturalmente en el amor y la obediencia. La metáfora de la vid y los pámpanos muestra cómo la vida de los discípulos está intrínsecamente conectada a Cristo, y es esa conexión la que da fruto. Es un recordatorio de que la vida cristiana es una relación viva,
una permanencia en Cristo que debe ser cultivada y mantenida a lo largo de toda la vida, no solo en momentos especiales de fervor o en épocas de crisis. El legado más inspirador de Juan es su ejemplo de fidelidad constante a lo largo de su vida, desde su primer encuentro con Jesús hasta su muerte en Éfeso. Su vida fue un testimonio de esa permanencia. Una fidelidad que no flaqueó en los momentos de gloria ni en los de sufrimiento. Este ejemplo de perseverancia y amor constante es un modelo para todos los cristianos, ya que nos recuerda que el discipulado verdadero se vive en la continuidad de la relación con Cristo, incluso en medio de las dificultades y pruebas de la vida. Solo fue un evento histórico, sino la confirmación profunda de todo lo que Jesús había enseñado y prometido. La resurrección de Cristo para Juan era la prueba de que Jesús no solo había vencido la muerte, sino que había validado su mensaje de vida eterna, amor incondicional y reconciliación con Dios. Este evento transformador no solo consolidó la fe de Juan, sino que también le dio la certeza de que la vida cristiana tiene un propósito eterno, más allá de las dificultades temporales. Cuando Juan menciona en su primera epístola lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, está afirmando la realidad tangible de su encuentro con el Cristo resucitado. No es una fe basada en meras ideas o en tradiciones pasadas, sino en una experiencia directa y personal con Jesús. Esta certeza sobre la resurrección fue, para Juan, el fundamento de la predicación apostólica, pues si Jesús no hubiera resucitado, toda la fe cristiana carecería de fundamento, como bien señala Pablo en sus cartas. La resurrección no solo es un evento que valida el cristianismo, sino que también redefine la relación entre los creyentes y Cristo. Juan, al haber tocado las heridas de Jesús y haber compartido ese desayuno en la orilla del mar de Galilea, vivió la intimidad y la cercanía con el Cristo resucitado. Esta relación personal con Jesús se convirtió en la base de su ministerio y su testimonio a lo largo de su vida. Para él, la resurrección significaba que Jesús estaba vivo, activo y presente, no solo como un líder religioso del pasado, sino como el Salvador viviente que sigue transformando vidas. La experiencia de Juan con el Cristo resucitado fue más que una simple confirmación de la fe. Fue un encuentro transformador que marcó su vida y su testimonio. Esa transformación, basada en la realidad de la resurrección, fue lo que permitió a Juan vivir y predicar con tanta convicción el mensaje de esperanza, amor y vida eterna que Cristo vino a traer al mundo. En su vida y escritos, Juan no solo proclamó que Jesús había resucitado, sino que invitó a todos a experimentar esa resurrección de manera personal, viviendo en comunión con el Cristo vivo. Para Juan, la resurrección de Jesús no era solo un evento histórico que debía ser proclamado, sino una realidad transformadora que redefinió completamente su comprensión de la persona y misión de Cristo. El Jesús que había caminado junto a ellos por las polvorientas rutas de Galilea, realizando milagros y enseñando acerca del reino de Dios, no era solo un hombre sabio o un profeta, sino el mismo Señor de la vida y de la muerte, el Verbo eterno por quien todas las cosas fueron creadas. Este profundo reconocimiento de la divinidad de Jesús fue central en la teología de Juan. Al ver al Cristo resucitado, Juan comprendió que Jesús no era simplemente un ser humano extraordinario, sino la luz eterna que brilla en las tinieblas, la luz que ilumina el camino hacia la vida eterna. Jesús, quien había hablado de la vida en abundancia, ahora lo proclamaba de manera definitiva al decir: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Estas palabras no solo confirmaban la divinidad de Jesús, sino que también revelaban la esencia misma de su misión:
traer vida eterna a los que creen en Él. La resurrección, entonces, no era un hecho aislado o una simple validación de las promesas de Jesús. Era la manifestación definitiva de su poder y autoridad sobre la muerte y el pecado. En este sentido, Juan no solo predicaba la resurrección como un hecho histórico, sino como una realidad viva y dinámica que tenía implicaciones profundas para todos los que siguen a Cristo. La resurrección de Jesús se convirtió en el núcleo de su mensaje y en el fundamento de la esperanza cristiana. La promesa de vida eterna, no solo después de la muerte, sino también una transformación radical de nuestra existencia en el presente, viviendo en comunión con Cristo. El testimonio de Juan, al haber sido testigo del Cristo resucitado, se convirtió en una invitación a experimentar esa resurrección de manera personal. No era solo un evento pasado, sino una realidad que seguía viva, que seguía operando en la vida de los creyentes. Jesús, el Señor de la vida, estaba vivo y presente, invitando a todos a creer en Él y a experimentar su poder transformador, el cual no solo asegura la resurrección al final de los tiempos, sino que nos da nueva vida aquí y ahora, en el presente. Juan, la vida eterna no es una promesa lejana o algo que solo se experimentará después de la muerte, sino una realidad que se posee en el presente. La vida eterna comienza en el momento en que una persona cree en Jesús, el Hijo de Dios, y se convierte en participante de la vida divina. Para Juan, esta vida no es simplemente la continuación de la existencia biológica, sino una vida nueva, transformadora y abundante que fluye directamente de Dios. Es una vida que no depende de nuestras circunstancias terrenales, sino de nuestra unión con Cristo, quien es la fuente de esa vida eterna. La declaración de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, subraya una de las verdades fundamentales de su evangelio. La vida eterna no es algo que se recibe como un futuro incierto, sino como una realidad presente que se recibe al estar en comunión con Cristo. Esta enseñanza transforma la manera en que los creyentes deben entender y vivir la fe cristiana. La vida eterna no es solo una esperanza para el futuro, sino una nueva forma de vivir ahora, en la presencia de Dios a través de la fe en su Hijo. Este concepto de la vida eterna como una realidad presente que comienza aquí y ahora, es una de las ideas más distintivas en los escritos de Juan. La vida eterna no se trata solo de una salvación futura, sino de una transformación profunda que comienza en el momento de la fe y continúa a lo largo de la vida del creyente. Esta vida es abundante, llena de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, que da paz, propósito y fuerza para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En su primera epístola, Juan refuerza esta idea al decir que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. No es solo una promesa, sino un don real, recibido por aquellos que tienen a Cristo en sus corazones. La vida eterna, entonces, no es solo un concepto teológico, sino una experiencia vivida y compartida con Cristo, lo que cambia completamente la forma en que los cristianos deben entender su relación con Dios. Al tener al Hijo, los creyentes tienen la vida, y esa vida es una que transforma, redime y da propósito a cada aspecto de su existencia, relacional y dinámica. La vida eterna, tal como la define Juan, no es simplemente una cuestión de vivir para siempre, sino una vida que fluye de una relación personal y transformadora con Dios, mediada a través de Jesucristo. Este conocimiento de Dios no es algo que se obtiene solo a través del aprendizaje o la acumulación de hechos teológicos, sino a través de una experiencia viva que cambia el corazón y la vida de quienes creen en Cristo. La vida eterna comienza en el momento de creer, pero se manifiesta de forma plena a medida que el creyente experimenta este conocimiento personal de Dios. La vida eterna es entonces una vida de comunión profunda y continua con Dios, similar al conocimiento mutuo que existe entre el Padre y el Hijo. Este conocimiento es cercano e íntimo, no solo una comprensión intelectual o doctrinal, sino una relación viviente que transforma a la persona. Jesús no solo vino para darnos una moralidad mejorada
elaborada o reglas a seguir, sino para invitarnos a una vida profunda de relación con Dios. Esta comunión con Dios, en la teología de Juan, es el centro de la vida cristiana. Este entendimiento de la vida eterna contrasta marcadamente con enfoques más legalistas o ritualistas de la religión, donde la prioridad es la observancia externa de normas o la mejora moral. En la visión de Juan, el Evangelio no se trata de cumplir reglas para ganarse la salvación, sino de ser transformados por el amor de Dios y entrar en una relación de intimidad con Él a través de Jesucristo. Esta relación cambia desde el interior hacia afuera, transformando no solo nuestras creencias, sino también nuestras acciones. La vida cristiana, entonces, no es una serie de comportamientos o actitudes impuestas externamente, sino un fruto natural del amor y la comunión con Dios. Para Juan, el objetivo del Evangelio es que los creyentes vivan una relación dinámica y personal con Dios. Este conocimiento de Dios a través de Jesús no solo tiene el poder de transformar la conducta moral, sino que produce un cambio de corazón genuino. La teología de Juan, por lo tanto, pone en el centro de la vida cristiana una experiencia de relación con Dios que no es solo intelectual, sino profundamente transformadora. Impetuoso y ambicioso, transformado por el amor de Cristo, llegó a comprender que el amor no era solo una emoción o una virtud que debíamos cultivar, sino la misma esencia de Dios, una fuerza dinámica que definía toda su naturaleza y acción. En su Evangelio, Juan presenta a Dios como un ser trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una unidad perfecta de ser y propósito. Aunque no usó el término Trinidad, su comprensión de la relación entre las tres personas divinas es clara y profundamente relacionada con el amor que fluye entre ellas. Este amor eterno y mutuo dentro de la Trinidad no es solo una característica de Dios, sino la fuente y el modelo de todo amor verdadero. Juan entendió que si Dios es amor, entonces ese amor no es algo que Dios hace, sino algo que Él es en su esencia más profunda. Este amor divino no surgió por necesidad de un objeto de amor, como podría ocurrir en las relaciones humanas, sino que siempre ha existido desde toda la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este amor eterno e infinito es la base de nuestro amor a Dios y al prójimo. Para Juan, el amor divino es el principio primordial que da forma a toda la existencia y a toda nuestra capacidad para amar. Quizás por esta comprensión profunda del amor divino, Juan llegó a ser conocido como el apóstol del amor. No solo predicaba acerca del amor de Dios, sino que vivió ese amor de manera personal. Se definió a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, no de manera egoísta o excluyente, sino como un recordatorio de que ese amor se extendía a todos los creyentes. El amor con el que Jesús lo amaba no era solo para él, sino para todos aquellos que creen y siguen a Cristo. El propósito último de Dios, según Juan, es incluir a los seres humanos en ese círculo eterno de amor trinitario. La oración de Jesús en el Evangelio de Juan, que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, subraya la invitación de Dios para que los creyentes participen en este amor divino y sean transformados por él. Este amor, que fluye entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se ofrece ahora a todos los que creen y es la base de la vida cristiana, vivir en el amor de Dios y extender ese amor a los demás. En su vida, Juan experimentó el amor transformador de Cristo de una manera única y a través de sus escritos invitó a los creyentes a vivir en ese amor, a ser reflejos de él en un mundo necesitado de compasión, misericordia y perdón. La visión de Juan sobre el amor divino y su invitación a participar en él sigue siendo uno de los legados más poderosos y duraderos del cristianismo. Vida y enseñanzas. Su testimonio de fidelidad a lo largo de las décadas, enfrentando persecuciones, desafíos y crisis teológicas, sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos. Juan, el pescador galileo que comenzó su caminar con Jesús
Jesús como un joven impulsivo, terminó su vida como un anciano venerable en Éfeso, testigo de los eventos fundamentales que marcaron la historia de la Iglesia, desde la ascensión de Jesús hasta la expansión del cristianismo en el Imperio Romano y los primeros años de las persecuciones contra los creyentes. Lo que distingue la vida de Juan es su capacidad para mantenerse fiel a lo que había visto y oído desde el principio, sin sucumbir a las presiones externas ni ceder ante las falsas enseñanzas que comenzaron a surgir en las primeras generaciones de la Iglesia. A pesar de la transformación radical que experimentó el cristianismo a lo largo de los años, Juan no permitió que su testimonio sobre Jesús, el Cristo y el Hijo de Dios, fuera diluido o alterado. Mantuvo firme su visión de Jesús como el Verbo hecho carne, un amor divino encarnado que sigue transformando vidas. Su vida y sus escritos siguen siendo una luz constante que nos llama a regresar al corazón de la fe cristiana. Un amor que se vivifica en la relación personal con Cristo y en el amor fraterno entre los creyentes. Aunque Juan no sufrió martirio como sus compañeros apóstoles, su disposición para dar su vida por Cristo nunca estuvo en duda. La tradición lo muestra como un hombre profundamente comprometido con la causa del Evangelio, dispuesto a enfrentar la persecución y el exilio por la verdad que proclamaba. En sus últimas palabras, «Hijitos, amaos unos a otros», reflejaba la simplicidad y profundidad de todo su ministerio. Este mandamiento, tan simple como fundamental, se convirtió en el corazón de su enseñanza. Simple, porque es accesible a todos, y profundo, porque a lo largo de toda una vida de seguimiento de Cristo, nunca es completamente fácil vivir de acuerdo con este amor radical. El legado de Juan, reflejado en sus escritos y en su influencia en la tradición cristiana, sigue siendo un testimonio vivo de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Vivir en un amor que no es solo para nosotros mismos, sino que debe ser compartido con todos los que nos rodean. Su evangelio, sus epístolas y su apocalipsis siguen alimentando la fe de millones, inspirando a generaciones a vivir una relación profunda y transformadora con Cristo y a ser canales de ese amor divino en un mundo necesitado de esperanza y redención. La vida de Juan, al igual que sus palabras, nos recuerda que el cristianismo es, en su núcleo, una llamada a vivir y compartir el amor que Dios ha derramado abundantemente en nuestros corazones. El legado de Juan, con su enfoque en el amor divino, la vida eterna y la permanencia en Cristo, sigue siendo una fuente poderosa de inspiración para todos los creyentes. Su testimonio, basado en su experiencia directa con Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, proporciona una base sólida para nuestra fe, especialmente en tiempos de duda, escepticismo y relativismo que desafían las verdades fundamentales del cristianismo. Juan, quien comenzó como el hijo del trueno, lleno de pasión y ambición, se convirtió en el apóstol del amor, transformado por el encuentro con el Cristo resucitado y profundamente marcado por su relación con Él. En sus escritos nos invita no solo a conocer a Jesús como Él lo conoció, sino a vivir como Él vivió, a permanecer en Él como Él permaneció. La vida cristiana, según Juan, es una vida que se funda en el amor y en la luz de Cristo, y es esta luz la que vence las tinieblas del pecado y la ignorancia. El llamado de Juan es claro y profundo. Nos invita a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y a vivir de acuerdo con esa creencia para tener vida en su nombre. Esta vida no es solo una existencia eterna en el futuro, sino una vida que comienza aquí y ahora, transformada por el conocimiento personal de Dios y la comunión con Él. Juan no solo nos llama a seguir las enseñanzas de Jesús, sino a vivir una vida que refleja el amor de Dios hacia los demás, y a esperar con esperanza la promesa de la vida eterna, cuando finalmente veremos al Señor cara a cara, sin la distorsión de la fe, sino en una visión clara y gloriosa. En cada uno de sus escritos,
Juan nos recuerda que el cristianismo no es solo una serie de doctrinas o reglas, sino una relación viva con Cristo basada en su amor, su luz y la verdad que nos libera. Nos invita a caminar en ese amor, a vivir en la luz que nos ha dado y a esperar con certeza el día en que estaremos plenamente en la presencia de Dios. La vida de Juan y su testimonio siguen siendo una invitación constante a vivir con la misma fidelidad, amor y esperanza que él vivió, transformados por el encuentro con el Cristo resucitado. Epístola, queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan, con su vida y sus palabras, nos recuerda que el amor verdadero es la base de nuestra fe y nuestra acción en el mundo. Su vida es testimonio del poder transformador de ese amor. Un amor que puede cambiar radicalmente a las personas, tomar lo imperfecto y transformarlo en algo divino, que no se limita a los sentimientos, sino que se traduce en sacrificio, perdón y restauración. El amor divino que Juan experimentó no fue un amor abstracto, sino uno que tocó su vida de manera personal y profunda. Pasó de ser un joven ambicioso, dispuesto a llamar fuego del cielo sobre los que rechazaban a Jesús, a convertirse en el apóstol del amor, alguien que reflejaba la naturaleza de Dios a través de su relación con los demás. Este amor que se entrega, que perdona, que busca el bien del otro, es el tipo de amor que el mundo necesita desesperadamente experimentar. En un mundo marcado por relaciones superficiales, egoístas y utilitarias, el amor verdadero es lo que puede sanar, restaurar y traer paz. Juan nos recuerda que nuestra misión, como la de él, no es solo recibir este amor, sino ser canales de él. En nuestras vidas, como cristianos, debemos reflejar ese amor que Cristo nos ha mostrado, extendiéndolo a los demás en nuestros actos, nuestras palabras y nuestras relaciones. La invitación de Juan es clara: amarnos unos a otros, no solo como un acto de bondad, sino como una expresión de nuestra relación viva con Dios, quien es amor. Si Juan pudiera hablarnos hoy, nos seguiría llamando a vivir de acuerdo con ese amor divino. Nos recordaría que en él se resume toda la ley y los profetas, y que no hay camino espiritual más elevado que vivir en amor hacia Dios y hacia los demás. El testimonio más poderoso que podemos dar al mundo es el amor mutuo entre nosotros como cristianos, porque es en ese amor donde el mundo puede ver la verdadera luz de Cristo. Un testimonio del poder redentor de Cristo, un ejemplo de cómo un encuentro con Él puede transformar por completo la vida de una persona. Desde su juventud impulsiva como el hijo del trueno, hasta convertirse en el apóstol del amor, la vida de Juan refleja el viaje de fe que todos estamos llamados a recorrer, un camino de creencia, amor y permanencia en Cristo. Juan no nos invita solo a aceptar una idea o doctrina, sino a recibir a Jesús como una persona viva, como el Verbo hecho carne, y a permitir que esa relación con Él transforme nuestra vida desde lo más profundo de nuestro ser. Este camino de fe y amor no es algo que terminemos en este mundo, sino que es un proceso continuo que culmina en la presencia eterna de Dios, como Juan lo describe en las visiones de la Nueva Jerusalén. Para él, la vida cristiana no termina con la muerte física, sino que continúa en la presencia inmediata de Dios, donde finalmente veremos a Jesús cara a cara, tal como Él es, y seremos completamente transformados a su semejanza. La promesa de esta transformación final es el clímax de la vida cristiana, el resultado último de vivir en fe, amor y perseverancia. La invitación de Juan es clara y profunda: creer, amar y permanecer. Creer no solo con la mente, sino con el corazón. Amar no solo de manera superficial, sino con la profundidad del amor divino que Dios derrama en nosotros.
permanecer en esa relación con Cristo, no como algo pasajero, sino como un compromiso constante que nos guía a través de todas las dificultades y desafíos de la vida. En su camino, Juan nos muestra que el discipulado cristiano es un viaje de transformación que no solo cambia nuestra vida aquí y ahora, sino que nos prepara para la gloria futura que nos espera con Cristo, y seguir explorando juntos las enseñanzas que nos deja Juan, quien a lo largo de su vida fue un testigo fiel del amor divino que transformó su ser y lo llevó a convertirse en un faro de luz para la iglesia primitiva. Cada una de sus palabras, inspiradas por su experiencia personal con Jesús, nos invita a caminar en ese mismo amor y a vivir la fe de una manera profunda y auténtica. El llamado de Juan a amar, a vivir en comunión con Dios y con los demás, sigue siendo el fundamento de nuestra vida cristiana. Así como Juan encontró su identidad en el amor de Cristo, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, a encontrar nuestro propósito y valor en el hecho de ser amados por Dios. Este amor, que supera todas las barreras humanas, es la base sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas. No importa lo que el mundo nos ofrezca en términos de éxito, poder o reconocimiento, el amor de Dios es lo que nos da un propósito eterno y una esperanza verdadera. El testimonio de Juan, el apóstol del amor, nos recuerda que la vida cristiana no es una ideología o una serie de doctrinas, sino una relación viva y transformadora con Jesús, el Verbo hecho carne, quien vino a mostrar el amor de Dios de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Que este amor siga transformando nuestras vidas y nos impulse a ser fieles en nuestra relación con Cristo, como Juan lo fue hasta el final de su vida. Que sus escritos, llenos de luz y verdad, sigan iluminando nuestro camino, guiándonos en nuestra vida diaria y fortaleciendo nuestra fe en el amor de Dios que, a través de Cristo, nos da vida eterna. Así, como Juan lo predijo en el Apocalipsis, aguardamos con esperanza el día en que todo será restaurado y Dios habitará con su pueblo en la nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto ni dolor, solo la presencia eterna del amor de Dios. Sigamos adelante, amados hermanos y hermanas, profundizando en este llamado a vivir el amor de Cristo y permitiendo que transforme cada área de nuestras vidas. Que las palabras de Juan sigan resonando en nuestros corazones. Hijitos, amaos unos a otros. En tiempos de divisiones y conflictos, el llamado a vivir en el amor de Dios se convierte en un testimonio potente y transformador para el mundo. El amor cristiano, que nace de la gracia divina, tiene el poder de sanar, unir y restaurar. Y como comunidad de creyentes debemos ser reflejos de ese amor en todo lo que hacemos. Al compartir este contenido sobre la vida de Juan y su mensaje de amor, estamos contribuyendo a una mayor comprensión de lo que significa vivir como verdaderos discípulos de Cristo, siguiendo el ejemplo de fidelidad, amor y perseverancia que Él nos dejó. Que este mensaje de amor continúe inspirando a más personas a vivir según la voluntad de Dios y que todos podamos experimentar la paz y la esperanza que provienen de caminar juntos en Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen, guiándonos en cada paso de nuestra jornada de fe. Amén.